un compañero Super M, de Historia y de Corazón. Entonces le doy paso para que buenas tardes. Cerezo, hoy estamos en compañía de varios y pues le damos las gracias por venir al frío porque hay un frío en Bogotá. Y le damos paso a Fernando. Que le hicimos una gran recepción en el aeropuerto. Listo, compas, miren, quisiera saber si me oyen. Por favor, les pedimos a todos cierren los micrófonos, gracias. Si me solamente confírmenme eso, si me oyen bien, para compartir. Sí, Fernando. Y bueno, mire, miren, soy yo, ¿qué tal? Mire, la idea de la presentación es abordar a Bolívar, primero hacer un contexto sobre el tema de las independencias, después ubicar en ese contexto para los proyectos. Entonces, voy a compartir pantalla, que tengo como una presentación de apoyo. Por favor, me confirman si la ven. ¿Ven? Sí, ya salió la pantalla. Bueno, listo. Entonces, fíjense, están viendo la pantalla normal, ¿cierto? Mire, la idea, la primera idea es abordar un poco la reflexión sobre el problema del Estado, ¿sí? Y entonces yo elaborado, dijéramos, como sobre una serie de trabajos previos, es decir, no solamente es idea mía, que hay una cantidad de lecturas y de discusiones y de debates que en este recuadro, ¿sí ven el cursor mío? En este recuadro siempre van a estar, dijéramos, las fuentes de donde está sacado. Entonces, generalmente es la carta de batalla del doctor Valencia Villa, ¿sí? Y de los Burgos, Llenas de la Universidad Nacional de Colombia, de la profesora Ivonne León, ¿cierto? Entonces, la primera es una reflexión sobre el Estado, que es una reflexión muy inicial. Entonces, de esta reflexión sobre el Estado vamos a derivar toda la presentación. Entonces, la primera es el Estado, acordémonos que como la primera acepción conocida sobre el tema del Estado la asume Maquiavelo, ¿cierto? Y Maquiavelo tiene, dijéramos, como una serie de méritos, ¿cierto? El primer mérito es que él piensa del deber ser al problema del ser en la reflexión sobre el Estado, porque antes todos pensaban en lo que debería ser y no en lo que realmente era. Y Maquiavelo tiene ese mérito, que de la actividad política, que él lo descarna, lo decía muy descarnada, y lo segundo es que abre la posibilidad, dijéramos, de la reflexión política, es decir, casi que es un precursor de la ciencia política. Allí hay entonces, sobre el carácter bélico de la actividad política, él descarna el problema de la lucha de intereses y no habla, dijéramos, como que rompe el mito ese de la política como un concierto de ideas y solamente se centra de manera muy realista en el problema de la lucha de intereses. Y como desde el punto de vista de la ciencia política, él abre la competencia por el poder, no la del orden. Es decir, Maquiavelo está descarnando el problema, eso es como un elemento interesante de Maquiavelo. Ahora, sobre el problema del Estado, en el centro del problema del Estado está el problema del constitucionalismo, ¿cierto? Digamos, como expresión de lo que debe ser el Estado y como la hoja de ruta de lo que debe ser el Estado. Y ese constitucionalismo se puede ver de dos maneras, como conflicto o como regulación. Y en el medio de esa, dijéramos, sea cual sea, que se mire como regulación o se mire como conflicto, en el fondo es un problema del derecho. ¿Cómo ese constitucionalismo se desarrolla en el tema del derecho? Y ahí entonces vamos a lo siguiente. El problema del derecho y la visión esa liberal tradicional del contrato social, que estaba muy de moda, que era casi como que lo fundamental en el momento en que el libertador tiene su existencia material, contrato social. Ahora, ese contrato social tiene dos líneas. Una línea que es la de Hobbes,
y otra línea que es la de Rousseau. Claro, hay muchos más pensadores contractualistas, pero hay dos grandes líneas, la de Hobbes y la de Rousseau. La de Hobbes tiene un proyecto, encarna un proyecto de república autoritaria. Acordémonos que él habla del miedo y de la ley natural como las bases sobre las cuales la gente se agrupa después porque todos tienen miedo contra todos. Y entonces, aquí hay, dijéramos, tres elementos de Hobbes. Un pesimismo antropológico, ¿sí?, del miedo de todos contra todos. Aquí hay que aclarar que muchas veces se dice que Hobbes habla de que el hombre es lobo para el hombre y que el hombre es malo por naturaleza. Hobbes en ningún momento habla de eso, es decir, en su obra él lo dice, porque ya comenzaban a atacarlo y él dice, jamás he dicho que el hombre sea naturalmente malo. Lo que él dice es, hay un profundo miedo entre los seres humanos que los lleva a la necesidad de agrupar socialmente. Y ese es el elemento central, el miedo como motor de la convivencia. Y el derecho como un instrumento de armisticio. ¿Sí? Y por el lado de Rousseau, hay, dijéramos, una utopía liberal de una república disciplinada, está de la transparencia de razón, porque Rousseau parte de que los seres humanos, buenos por naturaleza, agruparse, y de un problema de la voluntad general, la voluntad en el centro, dijéramos, de la decisión de los seres humanos para agruparse. Y entonces esa voluntad general en acción se convierte en soberanía nacional que se convierte en Estado. Ese es, dijéramos, el esquema con el que se mueve Rousseau. El preferido de don Simón Rodríguez, que fue el liberador. Y Rousseau tiene un libro que se llama El Emilio, donde habla de la manera como se deberían educar los muchachos. Casi que era el libro de cabecera de Simón Rodríguez, que fue quien educó al libertador. Y entonces, aquí ya nos metemos en otro elemento, y es que a raíz de la visión de Rousseau, de la organización del Estado y del pacto inicial, había un problema, dijéramos, de carácter jurídico, que es la base de la constitucionalista liberal. Y esa base de la ideología del constitucionalismo liberal va a dar origen a elementos. Por favor, cierren un micrófono que está abierto. Creo que es la compañera Cristina que tiene el micrófono abierto. La línea de Rousseau alimenta las revoluciones burguesas del siglo XVIII en Europa y alimenta las guerras de independencia de América Latina o de Hispanoamérica en el siglo XIX. Ahora, todo esto que está aquí es, dijéramos, la visión europea eurocéntrica que alimenta las guerras de independencia de América del Sur. Pero resulta que nos olvidamos siempre otra fuente que alimenta las guerras de independencia, que es todo el derecho español colonial. Entonces, nosotros tenemos la visión de que ese era un derecho monárquico opresivo, pero resulta que allí también había una cantidad de derechos dentro de esa línea jurídica que manejaba España para manejar las colonias. Y muchos de los elementos, por ejemplo, había algunos derechos de indígenas, había derechos para una cantidad de sectores, acordémonos que era una sociedad de castas, pero de todos modos aquí hay toda una visión de ese protoderecho español y del protoconstitucionalismo español que alimenta las primeras exigencias de la representación. Por ejemplo, acordémonos de Tupac Amaru antes de la rebelión, cuando él era simplemente cacique de unas provincias en lo que actual Perú, y él hace una cantidad de memorandos y una cantidad de cartas dirigidas a las autoridades españolas. Lo que él estaba haciendo antes de la rebelión era ejerciendo todos esos derechos que estaban aquí, limitados y todo, para poder hacer exigencias al poder español. Como no le dan respuesta a las exigencias, es cuando viene la rebelión de Tupac Amaru. Pero igual podemos hablar del tema de los comuneros, igual podemos hablar de otros movimientos anteriores a la independencia que se apoyaban en todo este elemento. Y eso alimenta las primeras exigencias que buscan, dijéramos, piden las representaciones iguales en las Cortes españolas del problema de los derechos. Y esto da lugar al movimiento juntero, de defensa de los derechos de Fernando VII, la 1810, todo eso son elementos que no están inspirados en la Revolución Francesa todavía, ni en las ideas inspirados fundamentalmente en el derecho español. Entonces son dos fuentes que tenemos para la independencia,
el derecho español y las de todo el Brasil. Y a todos de alimentos independientes. Ahora, ¿por qué independencias, compañeras y compañeros? Porque es que no podemos hablar de una sola independencia. Aquí hablamos, digamos, de independencia, pero cuando uno comienza a estudiar eso más a fondo, dijéramos, investigando el tema, dice, al menos ha habido 3 independencias. Dicen algunos. De fundamentalmente en México y Perú, porque la independencia más radical de México fue abortada y la que se desarrolla finalmente en la independencia real de Perú. Hay independencia de carácter más libre. De las 3 independencias, por favor. No oigo bien, dígame. Dígame. ¿Me oyen? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Me repite la pregunta? ¿Se está oyendo bien? Hermano, es que se quedó congelado desde que estaba hablando de las independencias. Que habían ya ahora sí me oyen. De 3 o de 4 y hasta ahí. 3, sí. Ahí, ¿me oyen bien ahora, por favor? ¿Me confirman? ¿Me confirman si me oyen? Entonces, ya son de carácter reaccionario, que son básicamente las de México y las de Perú, el ejemplo clásico. Hay unas de carácter liberal, que son básicamente las de Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿sí? Como elemento central, como ejemplo. Y unas de carácter radical, mucho más progresistas, que son básicamente las de Haití y las de Paraguay. Acordémonos, por ejemplo, que México y Perú son una serie de oligarquías muy fuertes las que eligen la independencia y las que terminan dirigiendo el Estado en México y Perú. En Venezuela, Colombia y Ecuador, hasta la muerte del Libertador, es, digamos, progresista, de criollos ilustrados, donde hay unas tendencias más radicales y unas tendencias más conservadoras, pero es una lucha de tendencias las que están en la conducción de esa independencia en Venezuela, Colombia y Uruguay y Paraguay, perdón. ¿Por qué? Porque en Haití, acordémonos que era una colonia francesa, se da la francesa, es una colonia, una cantidad inmensa de esclavos negros, y los esclavos negros le exigen a la Revolución Francesa los derechos que la Revolución Francesa está proponiendo para los derechos del hombre y del ciudadano, y el gobierno francés se niega. Entonces hay una rebelión de esclavos, y es una república dirigida por negros que se liberaron a sí mismos. Es una república profundamente radical, que en buena medida explica por qué a Haití no se le perdona todavía haber osado abrir una independencia en contra de todos los poderes constituidos en el siglo XIX. ¿Sí? Y la otra es la independencia de Paraguay, una independencia que se hace en contra de la voluntad de las potencias o de los países que se van formando alrededor de Paraguay, en contra de la voluntad de Brasil, en contra de la voluntad de la élite argentina, en contra de la voluntad de la élite uruguaya, que no quieren la independencia de Paraguay, porque quieren que sea una parte de sus países. Entonces es una independencia profundamente radical la de Paraguay, que después se expresa en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, donde se muere una cantidad inmensa de gente. Si hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta, o si no, proseguimos. Y me confirman si se oye bien, por favor. ¿Me confirman si se oye bien? Sí, Fernando, se oye bien. Vamos bien. Dale, sigo entonces. Entonces, estamos aquí en las independencias. Entonces, bueno, aquí ya seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, estamos en la primera parte diciendo que vienen de las guerras de independencia de Hispanoamérica, el mapa anterior, que alimenta esas independencias. Pero aquí hay otro elemento que hay que mirar también.
y es que viene, dijéramos, una tradición de carácter republicano muy discutida por una cantidad de historiadores y de investigadores, pero que de todos modos esa, dijéramos, en la forma como idealizamos las independencias. Y es que viene una tradición republicana de Esparta, que pasa a Roma, que pasa al Renacimiento florentino, las ciudades-estado en Italia, que pasa a la Revolución Francesa y que de ahí pasa a las independencias de América del Sur. Hay todo un imaginario sobre el problema de la República que viene, digamos, de esa raíz allá. Por supuesto, la discusión que se da es sobre si esa línea de continuidad del pensamiento republicano viene desde allá, ¿sí? Ahí uno podría pensar, por ejemplo, en las tesis de Dussel, donde habla de que la modernidad no se origina en Europa, sino que la modernidad se origina en un mundo mucho más amplio que no se limita solamente al europeo, sino que la que se impone es la modernidad europea, la que se nos impone después. Entonces, sigamos con eso. Las independencias tienen como varios elementos que hay que mirar. El primero es el problema de la construcción nacional, ¿sí? El segundo es el problema de las independencias como problema o verlas como proyecto, ¿sí? Y entonces esta parte del mapa está elaborado a partir del libro del doctor Valencia Villa, de los mismos profesores que ya enumeré, pero aquí está, dijéramos, siempre los créditos de dónde ha sido sacada la información, ¿cierto? Entonces fíjense que con las independencias, si las vemos como un problema, el problema principal es el problema de cómo construir nación, ¿sí? Y si uno compara Europa y América del Sur, Europa tiene una larga tradición, dijéramos, de formación de estados nacionales. Es decir, vienen toda la Edad Media y se van formando y se van agrupando los pueblos y las sociedades por el idioma, por la religión, casi que viene un proceso de maduración lento que permite después, con el advenimiento del capitalismo, la formación de las naciones en Europa, ¿sí? Que es producto de una evolución. Por supuesto que hay revoluciones, hay movimientos violentos, como en toda la historia de todas las sociedades, ¿sí? Y se da una expresión jurídica, política, que es fruto de varios siglos de maduración. Esa es la realidad europea. Pero la realidad nuestra en América, ¿cuál es? Es que los estados nacionales nuestros no vienen de un proceso de formación nacional. Nosotros tenemos apenas 300 años de colonia en ese momento, ¿sí? 300 años de dominación española, ¿sí? Bueno, portuguesa, en el caso de Brasil, y en las islas del Caribe, holandesa, inglesa, francesa. Pero no se ha cimentado socialmente, dijéramos, la base de una construcción nacional. Y entonces, además que está la exclusión de los indígenas, está el esclavismo, la esclavitud de las poblaciones negras traídas, capturadas desde el África. Es decir, que no hay un proceso de construcción nacional. Es una sociedad estamentaria de castas donde no hay posibilidad de generar una reflexión de construcción nacional. Entonces, ¿qué pasa con nuestros estados nacionales? Que son creados al calor de la revolución de independencia, ¿sí? No son fruto de un proceso, dijéramos, de maduración anterior, y son resultado de un cambio social violento y corto, porque es la revolución de independencia la que genera los estados nacionales. Ahora, aquí habría que hacer una reflexión, y es el origen mítico de la independencia. Entonces, las oligarquías latinoamericanas reivindican la independencia, siendo que ellas estuvieron, y sus antepasados estuvieron profundamente opuestos a la idea de la república, porque era una posibilidad de perder privilegios. Entonces, reivindican ese origen mítico de la independencia y reivindican el problema de la fundación legítima como un elemento de legitimación de la dominación ideológica de las oligarquías. Entonces, los vemos hablando de los padres fundadores, los vemos hablando a ellos de Santander, los vemos hablando ellos de los procesos de independencia, pero solamente van allá a poner una corona el día del aniversario, esperando que jamás se vaya a acordar nadie de ellos, ni el proyecto que significaban. Y entonces generan un culto a los padres fundadores, la glorificación del pasado nacional. Acordémonos entonces esos presidentes reivindicando a Rafael Núñez, reivindicando a Santander, reivindicando toda esa cantidad de presidentes oligárquicos que hemos tenido durante toda la historia colombiana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando miramos este problema de la construcción nacional, la diferencia con Europa y las particularidades que tenemos y esos problemas de los mitos sobre el problema de la nación. Es como un primer elemento, desde el punto de vista del problema. Ahora,
También hay otra forma de ver la independencia como problema, pero no como problema negativo, sino verla como una tarea pendiente. Es decir, no verla solamente como problema, sino verla como proyecto. Y entonces la pregunta obligada allí es cómo llenar el vacío que se hacían los libertadores y las libertadoras, ¿sí? Es cómo llenar el vacío dejado por el orden monárquico. ¿Qué hacemos después de quitar a España? ¿Sí? Y entonces comienza el problema de la discusión porque hay una crisis de hegemonía permanente que tiene una discusión muy dura, una contradicción fundamental entre la esfera sociocultural heterogénea y la esfera económica dependiente. ¿Cómo es esto? Aquí esta contradicción se expresa en los ejes de confrontación. Por ejemplo, oligarquía, pueblo. Es un eje de confrontación. ¿Sí? Otro eje de confrontación, centro, periferia. Eje de confrontación, la dependencia de los Estados Unidos desde el punto de vista económico y la búsqueda de la independencia y la soberanía. Otro eje de contradicción, una sociedad católica, conservadora, reaccionaria, ¿sí? Y una élite católica, conservadora y reaccionaria y una sociedad heterogénea, socioculturalmente diversa de un país de regiones, ¿sí? Otra contradicción, una élite sentada en Bogotá, Medellín y Cali y un país que se expresa de manera diversa y profunda en diferentes regiones, las diferentes regiones de los territorios. Lo estamos viendo hoy. Estos ejes de confrontación que comienzan en esa época de independencia se mantienen hasta el día de hoy. Y son los mismos ejes de confrontación que enfrentaba el libertador y el ejército libertador. Son los mismos ejes de confrontación que tenemos el día de hoy. Ahora, esas independencias vistas como proyecto tienen que asumir el problema de la creación del Estado-Nación. Ahora, ¿qué había en el momento de las independencias? ¿Sí? Había una discusión. Es decir, acordémonos que Marx no está. Es decir, esa crítica que se le hace a Bolívar de que porque no era marxista es una crítica estúpida y trasnochada, perdónenme la palabra, porque es que el marxismo no era todavía. Marx no había nacido. Había nacido, pero no estaba, no era el gran filósofo, ni se conocían los grandes discusiones que plantea Marx después sobre el problema del capitalismo y los sistemas. Lo más avanzado que había allí era las doctrinas liberales. Lo más avanzado que había era la ilustración. Y dentro de la ilustración lo más avanzado era Rousseau. Lo más avanzado que había era Rousseau. De pronto Spinoza, pero era muy desconocido. Entonces, aquí había una discusión, no había más alternativa para dónde agarrar. Entonces había dos tareas: evaluar la herencia de la monarquía, evaluar eso de dónde veníamos, ¿cierto? Y distinguir entre qué vertiente liberal para construir el Estado. Entonces, inicialmente una referencia del modelo gringo, el modelo norteamericano, porque fue la independencia inicial que se dio en el continente, la de los Estados Unidos, después se dio la de Haití. Pero este era el modelo, dijéramos. Y mucha de la élite suramericana se inspira en el modelo norteamericano, ¿sí? Y otros comienzan después a separarse de ese modelo, ¿sí? Pero después del año 21 se comienza a instaurar dentro de la visión de los dirigentes y las dirigentes de las independencias el modelo revolucionario francés. Ahora, entre esta visión pro-norteamericana y esta visión muy europea, aquí hay falta investigar y rescatar y reivindicar pensadores nuestros y pensadoras nuestras que se trataron de aproximar a la realidad nuestra, que se trataron de mirar lo que nosotros éramos, los problemas que teníamos, la realidad concreta en la que estábamos, y desde allí intentaron construir. Y entonces esos pensadores o pensadoras que buscaban una aproximación a nuestra realidad tenían una postura creadora y tenían un proyecto de Estado y un proyecto de nación y una visión geopolítica. Y aquí, ¿cuáles podemos reivindicar? Ahí está San Martín, con todas las diferencias que uno puede tener con San Martín frente al tema de la monarquía, pero San Martín tenía visión sobre estos problemas. Artigas, en Uruguay, Petión y todos los presidentes de Haití de la época, y por supuesto Bolívar. ¿Sí? Bolívar. Es decir, que fíjense que ya ubicamos el problema de dónde vienen las independencias, las dos vertientes de esas guerras de independencia panamericanas, toda la tradición republicana y los cuatro problemas que tenía que enfrentar la dirigencia revolucionaria independentista para poder crear el Estado en el que estábamos buscando. Y dentro de eso ubicamos unos pensadores originales
que tienen proyecto propio y que buscan, dijéramos, una ruta de acuerdo a nuestra propia realidad. Entonces, aquí está Bolívar, ¿sí? Entonces, a ver si se... Ajá, bueno, entonces fíjense, de Bolívar, ¿qué podemos decir? Entonces, estos son los pensadores pues, de la realidad propia. Este cuadro está, dijéramos, este parte de la presentación está basada, dijéramos, en el libro de Valencia Villa, en lo de Thibault, que tiene un texto sobre repúblicas en armas, el doctor Pividal cubano, el doctor Pividal cubano, Costa Sáenz, que es venezolano, León Aguirre colombiano, Herrera Torres colombiano, Álvaro Fayad, por supuesto, que todos conocemos, y el comandante Chávez, ¿sí? Y bueno, los profesores de la Universidad Nacional en las discusiones que hemos tenido últimamente. Entonces, bueno, de Bolívar hay como 3 o 4 elementos que hay que mirar. El problema del Estado-Nación, el problema de la unidad nacional y el problema del orden central. Y aquí entonces, aquí a la izquierda, si ustedes ven el cursor, está la trayectoria vital del Libertador, ¿sí? Con algunos hechos, digamos, ligados a ella. Está el tema de su praxis político-militar, está el problema de cómo su Estado en la doble tarea del Estado y de la nación, el problema del republicano y la visión geopolítica. Entonces, aquí vamos a arrancarlo por pedazos, fíjense. De Bolívar, ¿qué podemos decir? Tiene Bolívar una infancia, año 1783, es un niño rico, es tal vez el infante de la familia más adinerada de América, es decir, por ahí hay unas proyecciones que hacen la fortuna de los Bolívar en el momento en que el Libertador nace, y es tal vez la familia más rica de Hispanoamérica. Es una de las familias que tiene una cantidad de propiedades, una cantidad inmensa de esclavos, tiene una cantidad de haciendas, tiene minas, tiene casas de arriendo, tiene una compañía de exportación. Sí, es una familia muy rica, es un niño rico. Y los niños ricos no iban a la escuela iba a la casa. Y entonces Bolívar se educa con maestros que van a la casa, ¿sí? Con instructores que van a su casa. Y el más destacado de ellos es don Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, niño expósito, niño abandonado en las calles de Caracas, que lo recogen y lo llevan a un orfanato, muy inteligente, autodidacta, que llegó a ser el maestro más destacado, dijéramos, yo creo que del continente en su época. Hablaba varios idiomas, fue director de escuela. En Caracas tenía una escuela que era muy particular porque era una escuela donde la mitad de los alumnos pagaban pensión y la otra mitad no pagaban. Entonces él subvencionaba a los que no pagaban con el dinero de los que sí pagaban, con una visión nueva de la escuela. Inspirado fundamentalmente en Rousseau, en la obra del Emilio, de Juan Jacobo Rousseau, sobre que Rousseau dice formas o consejos para educar a los muchachos. Y entonces está esa influencia. Bolívar es un niño rebelde, un niño muy, yo diría que con problemas de conducta, podría uno decir hoy, y no se aguantaban los institutores y le meten a Simón Rodríguez, que es un muchacho muy joven, es decir, casi que son 2 muchachos, una diferencia poca de años, y Simón Rodríguez, a través del Emilio, comienza a hacer una educación distinta. Entonces no le da la educación en la casa, se lo lleva al campo, se lo lleva a nadar, se lo lleva a montar a cada otras actividades y ahí le va enseñando. Y comienza, dijéramos, a orientar a ese muchacho. Pero resulta que Simón Rodríguez se mete en la conspiración de Guali España, famosa en Venezuela, ¿sí? Que es derrotada y tiene que salir al exilio porque lo están buscando. Se pierden los 2 amigos. ¿Sí? Más que maestro y alumno eran amigos. Entonces Simón Rodríguez se va para Europa, primero se va a los Estados Unidos, después va a Europa, múltiples oficios, gran cantidad de obras, es decir, un adelantado para su tiempo, y Bolívar se queda en Caracas. Pero ese Bolívar que se queda ya tiene, dijéramos, una cantidad de elementos de la formación que le viene dando Simón Rodríguez. Y resulta que lo mandan a estudiar a Europa, va a Bolívar a Europa, vive la vida de un niño rico en Europa, es decir, las cuentas de lo que Bolívar gastaba en agua de colonia son colosales, ¿sí? Los banquetes, una vida de un niño rico al que le llegaba el paquete del dinero que le mandaba la familia cada 3 meses. Es un niño privilegiado viviendo en Europa, con acceso a la corte española, con acceso a las grandes familias, ¿sí? Y ese Bolívar en Europa
es un hombre que comienza a recibir la educación básica, que será la física, las matemáticas, el tema de la geometría, la filosofía aristotélica, la filosofía platónica, todo el tema de algunos elementos de la ilustración que llegaban a España, mucho de matemáticas, mucho de idioma, latín. Esas son como las materias que estaban mirando allá. Y Bolívar se casa. El destino de Bolívar podría haber sido el de un hacendado común y corriente en Venezuela, a manejar las fincas y los ganados y manejar los esclavos. Y resulta que se muere la mujer, se muere la esposa, y despechado está a Europa, y en Europa se reencuentra con Simón Rodríguez. Y está Bolívar metido, dijéramos, como en el despecho, y Simón Rodríguez le dice, no, pues aquí hay otras cosas, usted ha hecho el viaje del niño rico, vamos a hacer el viaje del mochilero, vamos a hacer el viaje del hippie, vamos a hacer el viaje del pobre, y se lo lleva caminando desde España hasta Italia. Y entonces es el Bolívar que comienza a ver la otra Europa, la Europa pobre, la de las prostitutas, la Europa de los pastores, la Europa de los siervos, la Europa de la represión, la Europa de la gente que tiene una inquietud intelectual, ¿sí? Comienza a mirar una cantidad de elementos históricos y culturales y comienza Simón Rodríguez a meterle el veneno de la reflexión política. Y entonces cuando llega a Italia ya Simón tiene como un camino más o menos definido. Y el juramento de Monte Sacro, eso de juro por usted y el Dios de mis padres, a mí no me importa mucho la forma como fue ese juramento, que hay una discusión muy grande histórica sobre si fue con esa manera poética como aparece, o si lo que estaban eran los dos encaramados encima del monte, en las ruinas de Roma antigua, y Simón Bolívar le dice a Simón Rodríguez, hombre maestro, yo le juro que yo voy a sacar los chapetones de América. No importa cómo pudo haber sido el juramento, si fue bonito o fue menos elocuente. Lo fundamental es que ya estaba Bolívar definido políticamente hacia dónde quería ir. Y entonces, aquí hay unos elementos de estos elementos de ilustración que don Simón Rodríguez le transmite a Bolívar. ¿Por qué Robinson? Porque es que como Simón Rodríguez era solicitado, estaba buscado por las autoridades españolas, él se puso otro nombre, un seudónimo para poder vivir, que era Robinson, ¿sí? Entonces, esa es la etapa, dijéramos, de eso. Cuando Bolívar regresa, don Simón Rodríguez se queda y Bolívar regresa, pero Bolívar no es el gran dirigente todavía. Es un joven rico con ideas de la ilustración en la cabeza, con una visión romántica de la revolución, como con la visión de la república, pero no es más allá. Y comienza a meterse en la conspiración aquí en Caracas. Comienza a moverse en la conspiración. Pero nadie sospecha de él porque es que es un niño de una familia casi que insospechada. ¿Sí? Ni él ni su hermano Juan Vicente son como están en el radar de las autoridades. Y comienzan a meterse en la conspiración. Cuando ya comienza la conspiración en serio, en el año 10 en Caracas, ya Bolívar comienza a destacar, dijéramos, como agitador. Pero no es todavía el general Bolívar, ni es el coronel Bolívar, es un agitador. Y su primer discurso lo da en la Sociedad Patriótica en Caracas, puede ser tal vez el primer discurso del que se tiene historia sobre dijéramos, del que se habla de como primer discurso de Bolívar. Hay unas cartas anteriores cuando estaba muy joven, ¿no? Muy casi niño, cuando fue a Europa. Pero ya aquí es un joven agitador que está, dijéramos, metido en el proceso revolucionario y comienza ya el problema militar, de la defensa militar de esa república naciente, y Bolívar se mete a la milicia. ¿Sí? Acordémonos que él había sido teniente de milicias de los Valles de Aragua, que era así con un título medio hereditario. Y entonces comienza a meterse ya, del año 7 al año 13, ya es un joven militar, ¿sí? Que no tiene formación de academia, es un joven militar que se va formando en el hecho militar, en el hecho político militar. ¿Mm? Y del 7 al 13, Bolívar experimenta primero la primera derrota de la Primera República en Venezuela, ¿sí? Después viene el intento de la Segunda República. Ahora, acordémonos aquí que de este 7 al año 13, aquí en el año 12, en el año 11-12, la Primera República es derrotada en Venezuela. ¿Me oyen? Cuando, claro, y la buena espalda que tenemos, el micrófono. Por favor, compañero Gregorio. ¿Ya? ¿Sí me oyen?
¿Sí me oyen, compas? Sí, Fernando, ya le pedimos por favor a los compañeros que cierren los micrófonos. Listo. Entonces, acordémonos que derrotar la Primera República en Venezuela, ahí hay un acontecimiento duro de discusión histórica, ¿sí? Y es el papel de Bolívar junto a Miranda. Es decir, el gran dirigente de la Primera República en Venezuela es Francisco de Miranda, que es equivalente como al Antonio Nariño de aquí, ¿sí? Un militar de carrera, de miras universales, muy culto, que comienza, es quien dirige la primera república en Venezuela militarmente. Y comienza, era casi que el ídolo de Bolívar, y comienzan a ser derrotados en esa primera república. Y en esa primera república hay una discusión muy dura entre los jóvenes oficiales y el sector, y Miranda como el comandante en jefe del ejército, más, dijéramos, su línea de mando. Y entonces son dos visiones, ¿sí? Miranda tiene la visión del militar de carrera que dice, esta guerra está perdida. No hay posibilidad de ganarla como estamos, sin un ejército formado, con una cantidad de milicias, con el mando sin unificar, ¿sí? Sin auxilios internacionales. Y está la visión de los jóvenes oficiales, ¿sí? Dirigidos por Bolívar, que dice, además que nosotros lo conocemos, compañeros. Es decir, esa discusión la hemos tenido nosotros en las organizaciones, ¿sí? Los más jóvenes, más radicales, más soñadores, con una visión mucho más, dijéramos, de la confrontación, y los viejos con una visión más tranquila, más sosegada, más experimentada. Son dos visiones. Y allí hay una discusión muy dura. Miranda capitula frente a Monteverde, ¿sí? Y los jóvenes oficiales se bajan de Caracas a La Guaira y capturan a Miranda. Y el jefe del puerto de La Guaira negocia con los españoles y los captura a todos. El más conocido era Miranda, le ponen los grillos, lo mandan para La Habana y lo mandan para España al presidio. Y se muere en La Carraca. Y sus restos no se sabe dónde están. Y Chávez tenía una comisión para buscar los restos de Miranda. Y los demás están capturados. Y van para fusilamiento. Y la familia Bolívar, muy conocida, comienza a moverse para buscar la manera de salvar de la vida a Simón. Y comienzan una cantidad de contactos de gente amiga de la familia de los Bolívar a hablar con los jefes españoles para buscar salvarle la vida. Y a Bolívar le dicen que tiene que firmar un salvoconducto donde dice el rey de España le otorga salvoconducto a Simón José Antonio Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios por haber entregado a Miranda al rey. Y Bolívar dice, no lo capturé para entregárselo al rey de España, yo lo capturé para juzgarlo por un elemento de traición a la República, por supuesto otra vez para el calabozo. Y otra vez comienzan las discusiones y los cabildeos y la vaina, hasta que al fin logran sacar a Bolívar con un indulto, y Bolívar viene a dar a Cartagena. Y ahí está el manifiesto de Cartagena, año 1812, donde Bolívar analiza las causas de la República, de la pérdida de la República en Venezuela. Y dentro de las frases que son importantísimas para que siempre las recordemos, dice, a cada traición sucedía un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración. Eso nos debe quedar para toda la vida metido en la cabeza, ¿sí? Y ese Bolívar que está en Cartagena, exiliado, sin bienes, le han expropiado todos los bienes, execrado y derrotado, lo mandan a un pueblito perdido en el Magdalena, un puertico con 70 soldados, y la orden que tiene es usted no avance ni retroceda. Y Bolívar, contraviniendo todas las órdenes, hace una campaña que es la campaña del río Magdalena, que comienza a subir con los 80 soldados por el río arriba, y va saltando las guarniciones españolas y va aumentando los reclutas, y cuando en un momento dado logra llegar y tiene liberado por el Magdalena y logra unificar la comunicación de Cartagena con Bogotá. Pero es contraviniendo las órdenes, ¿sí? Contraviniendo órdenes estrictas de que no se podía mover ni para atrás, ni para adelante, ni avanzar, ni retroceder. Y yo me acuerdo siempre que Gustavo Arias Londoño decía que él se había inspirado, junto con Carlos Pizarro, se habían inspirado en la campaña admirable de Bolívar para hacer todo el proceso de combates sobre el cañón del río Cauca, porque era inspiración de la campaña bolivariana del Magdalena.
Esa campaña abre esa comunicación y ya Bolívar se convierte, dijéramos, en un coronel respetado, un oficial respetado, le dan el grado de general. Y acordémonos que Colombia estaba en una guerra civil, estaba entre federalistas y centralistas, dirigidos por Camilo Torres y por Antonio Nariño. Pero ambos le reconocen a Bolívar los méritos. Y entonces Bolívar dice que él quiere ir a liberar Caracas y tiene el ejército ya formado en esa campaña. Lo ha formado él. Y se va a lo que es la actual frontera con Venezuela, y a ese contingente los gobiernos de Tunja y Bogotá, centralistas federalistas, le mandan soldados y le mandan pertrechos para hacer la campaña en Venezuela. Y él pide, Bolívar también era un poco audaz, ¿no? Es decir, ya está pasando el río de la frontera de lo que es la actual Colombia y Venezuela, y en ese momento él pide un permiso de manera formal, pero ya está pasando. Está casi que forzando el hecho político desde el punto de vista del hecho militar. Y entonces, acordémonos que ahí llegan una cantidad de oficiales jóvenes con que se unen a Bolívar. Ahí está Atanasio Girardot, ahí está Ricaurte, ahí estaba Santander, que después se devuelve. Apenas van a pasar la frontera, Santander se devuelve. Porque esas son las cosas que hay que acordarnos siempre. Y ese Bolívar que comienza esa campaña contra toda voluntad en el Magdalena, lleva la campaña hacia Venezuela y termina en Caracas. Termina en Caracas, ese general siendo proclamado libertador en Caracas. Y se inicia la Segunda República en Venezuela. Y en paralelo viene la campaña hacia el sur de don Antonio Nariño, que termina en Pasto con Nariño capturado. Ahí yo recomiendo mucho leer el libro de Memorias de un abanderado, ¿sí?, de Espinosa, que es el relato del abanderado de Nariño, que relata toda la campaña del sur hacia Pasto. Cuando en Pasto mucha gente no quiere al libertador, yo recomiendo siempre leer ese libro, porque muestra mucho de la idiosincrasia del sur, ¿sí?, frente a la independencia, con todos esos problemas y todas esas discusiones profundas que se daban en una geografía extensa de territorios donde no haya conciencia dijéramos, de un proyecto nacional, no haya conciencia de un proyecto de Estado. Y allí comenzamos a hacer una serie de acciones que se dan, así como se dan en el sur de la actual Colombia, en Pasto, o el norte de Ecuador, en toda esa región, también se dan en zonas de Venezuela. También se dan en zonas de Venezuela. La Segunda República en Venezuela es derrotada. ¿Y es derrotada por quién? Hombre, resulta que ese proyecto de independencia que tenía Bolívar era un ejército de niños blancos criollos, ¿sí? Y para el indio, el mestizo, el mulato, el esclavo, el campesino, el blanco de orilla, el blanco pobre, no le decía independencia. Dice, ¿qué diferencia hay entre estar bajo el gobierno, el dominio del rey de España, o bajo el dominio de esta época de blanquitos, riquitos, que toda la vida nos han manejado? Y entonces hay un inmenso movimiento fuerte que se levanta en contra de la independencia, y lo dirige José Tomás Boves. ¿Sí? Boves, que era un carnicero, no me refiero a carnicero, peyorativamente era carnicero, era un pulpero, era un vendedor de carne, dijéramos, era un comerciante de carne. ¿Sí? Y él, en el llano venezolano, él tiene un inmenso ascendiente entre los llaneros, entre las masas más pobres, y levanta un movimiento de masas realistas contra los independentistas, y los derrota. Y los derrota. Y esa derrota que le proporciona a Boves a Bolívar, una batalla, eso es una guerra sangrienta. Es decir, en Venezuela la tercera parte de la población venezolana se murió en la guerra de independencia, a diferencia del territorio colombiano. La tercera parte de la población murió. Fue una guerra que tuvo características de guerra civil. ¿Sí? Toda la independencia las independencias de Venezuela, Colombia y Ecuador tienen características de guerra civil, más que de guerra de independencia. ¿Sí? Por supuesto que tienen características de guerra de independencia, pero es combinada, no es la pura, dijéramos, visión de la guerra de independencia, sino que hay también el elemento civil. Muchas familias tenían hijos combatiendo en el ejército libertador y combatiendo en el ejército español. Cosas que nos tienen que hacer pensar, dijéramos, sobre la realidad actual que nosotros vivimos. Bueno, esa derrota que le proporciona la población más pobre al ejército libertador, le comienza a generar en Bolívar una reflexión profunda sobre por qué la población está en contra de la independencia. Y hay un manifiesto, pues yo lo recomiendo mucho, que es el manifiesto de Carúpano,
¿sí? Año 1813, donde Bolívar tiene una frase que es lapidaria. Dice, hemos sido derrotados por nosotros mismos. Él no está diciendo hemos sido derrotados por España. Está haciendo una reflexión de carácter social, de carácter de clase, sobre lo que pasó en esa guerra de independencia en Venezuela en la Segunda República. ¿Por qué es derrotada? Él dice, claro, el pueblo está en contra, la gente no nos quiere, y comienza una reflexión profunda, y como tiene que ir al exilio, va a Jamaica, está el tema de la Carta de Jamaica, pero ahí hay un elemento que poco se discute, y es que Bolívar hace un viaje a Haití para buscar apoyos. Y entre la derrota frente a Boves y la reflexión y la discusión con el presidente Petión de Haití, Bolívar cambia la visión que tiene. Bolívar ahí se convierte en un reformador político. Es decir, ese niño rico que no entiende el problema social de su país ni de la América del Sur, comienza a entender el problema social y la necesidad de profundas reformas para poder desarrollar un proceso de independencia, para que tuviera la independencia base social. ¿Sí? Ahora, esa visión de Bolívar, Fernando, cuando, por favor, dime. discúlpame, la idea es empezar a redondear el tema. Tenemos 10 minuticos más de exposición. Está bien, está bien. Y Entonces, empezamos el... preguntas y todo, está bien. Aquí hay como 3 elementos que quiero destacar. El primero es que Bolívar, cuando regresa, unifica el mando y tiene la capacidad, dijéramos, de llevar la táctica desde ser una organización guerrillera, un ejército revolucionario que no tiene poder, y lo convierte en un gobierno. Buena parte de la propuesta del M de ser gobierno y ser poder es inspirada en el Congreso de Angostura. Cuando Bolívar comienza y hace un congreso, y lo que él busca es generar legitimidad, y ganar beligerancia. ¿Sí? Y en ese Congreso de Angostura está dividido el país. No está liberado todavía, pero es la visión político-militar de Bolívar la que permite ese Congreso y la que comienza a generar el ganar beligerancia para ese ejército. Después ya viene la campaña sobre Bogotá, y ya teniendo el control sobre Bogotá y la Nueva Granada, tiene una cantidad de recursos a su disposición que le permiten generar un ejército mucho más formal y lleva la batalla hacia el sur para liberar Perú y Bolivia y todo eso que estamos allá. Aquí hay 2 elementos importantes. Bolívar tiene la decisión de liberar Cuba y Puerto Rico. Yo creo que es un elemento muy importante que poco se conoce. Bolívar decía, liberemos Cuba, liberemos Puerto Rico y liberemos Filipinas, que es darle un puntillazo fundamental al poder español. Eso implicaría todo un cambio geopolítico. Ahora aquí está muy rápida las visiones. La parte político-militar es la formación que la acabamos de ver. La político, es decir, ¿tiene el Ejército Libertador tenía características de partido político en armas? Es una discusión que está abierta, ¿sí? Y cuando no existe la nación, la doble tarea de construir Estado o construir nación. En Europa, acordémonos que primero fue la nación y de aquí se extrajo el Estado. Bolívar, con una visión política, dijéramos, muy aguda, Bolívar dice, como no hay nación, primero construye el Estado y del Estado voy a extraer la nación. Y eso marca la realidad de América del Sur, ¿sí? Entonces aquí se plantea el ser gobierno por el problema de legitimidad y beligerancia que ya hablamos, crear las instituciones y proporcionar unidad a una cantidad de poblaciones diversas, un tema de estabilidad legal que para él era muy importante, y en la construcción de un orden político. Aquí es el punto, dijéramos, de la construcción del Estado fuerte, donde hay una discusión muy grande. Es decir, ¿por qué nosotros, por ejemplo, coincidimos con sectores de la derecha? Bueno, porque sectores de la derecha hablan de la construcción de un Estado fuerte. El problema allí es que para ellos construir un Estado fuerte implica la defensa de los privilegios de la minoría. Y para Bolívar y para nosotros la construcción de un Estado fuerte implica la defensa de las mayorías y la imposición de un proceso y de un proyecto político-militar y de un proyecto social y de un proyecto económico de transformación de la nación y de la república. Y sobre el tema de la nación, él hablaba de una república, dijéramos, disciplinaria.
¿sí? O hablaba de una disciplina republicana, de una nación virtuosa. Entonces hablaba del problema de la virtud, el problema de la moral y el problema de las luces. Él decía, sin moral formal no hay política real. Ahora aquí, este problema de los republicanos, lo hemos visto ya hemos visto en la exposición de manera muy rápida, ¿sí? Es un pacto social como necesidad, más que como una experiencia histórica. Es decir, es por eso, porque no había nación y porque se hizo el Estado primero que la nación. Es decir, era más una necesidad que una experiencia histórica, un proceso. Estaba fundamentado de manera racional, porque esto es una elaboración racional, no es un fruto de un proceso largo de meditación y de formación nacional, que necesitaba un orden jurídico. ¿Y qué fuentes tenía? La Constitución de Haití, el Senado Consulto de Roma, del año del Senado Consulto de Roma, y este año de la Constitución francesa, el año 1801, cuando comienzan los jacobinos a tener el control de la Revolución Francesa. Y por último, la visión geopolítica. Él decía, todo esto no se puede desarrollar si no tenemos un Estado fuerte, unitario, organizado, pero además que tenga un contexto internacional determinado a favor. Por eso él hablaba siempre de una liga de los débiles. Esas son palabras del Libertador. Consolidar un Estado fuerte, una proyección internacional republicana. Entonces, él que decía, hombre, hagamos de América del Sur, Hispanoamérica, una inmensa federación de naciones, o hagamos un nuevo Estado. Y ahí comienza una cantidad, aquí uno puede mirar por lo menos 6 proyectos: Congreso de Panamá, la Liga de los Andes, la Confederación de los Andes, la Confederación Republicana. Son 5 o 6 proyectos en diferentes años que Bolívar está tratando de desarrollar para poder generar una nación y un país que tuviera la fortaleza necesaria, capaz de moverse en el concierto internacional. Si él decía, Inglaterra está en auge, pero Inglaterra va a tener un momento en que va a comenzar a descender. ¿Y qué potencia se proyecta en el planeta? Los Estados Unidos. Y él decía, necesitamos generar una república lo suficientemente fuerte al sur del continente que sea capaz de parar las ambiciones estadounidenses. Y él hablaba entonces del nuevo equilibrio diverso. ¿Sí? Entonces aquí están, dijéramos de manera muy resumida, la visión, digamos, la vida del Libertador con los elementos fundamentales, su práctica militar, el problema de la construcción del Estado relacionado con el problema de la nación, el problema del republicanismo y el problema de la visión geopolítica. Por supuesto, de manera muy resumida, porque ahí se podría hablar muchísimo más y bueno, ya era eso. Fernando, muchas gracias. Excelente exposición. Quisiéramos invitar a los compañeros para que prendan sus cámaras y tomar la decisión. ¿Hay alguna propuesta de que Fernando continúe la exposición y no haya foro con preguntas? No sé si alguien esté de acuerdo o si pasamos a hacer las respectivas preguntas y a desarrollar el foro. Primero preguntarle a Fernando qué tanto tema ¿Y qué tanto tiene. tema le queda a Fernando? Sí. No, yo hice un resumen así muy cerrado. Se podría dar mucho más, pero yo creo que ahí se resume de manera muy sucinta la visión general. A mí me gustaría mucho el foro y el debate, solamente preguntas y no discusiones, porque ahí es donde podemos ponernos de acuerdo o encontrarnos. Como tal, entonces vamos a empezar el foro. El compañero Guayabita está pidiendo la palabra. Entonces le damos el uso de la palabra al compañero Néstor. Gracias. Fernando, felicitaciones, excelente exposición, muy bien enfocada desde todas las aristas. Me llamó mucho la atención, primero, que se hubiera retrotraído usted porque realmente pues, él es el fundador de la teoría política. Y establece un hilo conductor entre Maquiavelo, Hobbes, Rousseau y Bolívar, y me parece que se le pasó por alto alguien fundamental en Bolívar, Montesquieu, el espíritu de las leyes. Realmente a quien más consultaba a Bolívar era a Montesquieu, y de él es el que saca a Bolívar esa división republicana de los 3 poderes
el ejecutivo, el judicial y el legislativo, que entre ellos mismos se controlaban entre sí, ¿sí? Entre sí, cosa de que ninguno de los tres prevaleciera sobre los otros dos. Eso lo retoma Bolívar muy bien de Montesquieu, el espíritu de las leyes. Recordemos que cuando muere el Libertador, en su testamento, el bien más preciado por Bolívar era el libro El espíritu de las leyes. Y él en el testamento muy especialmente se hace el legado y dice que es la herencia que le deja a su sobrino. Bolívar en su testamento no tuvo propiedades, no tuvo capital, no. Cosas muy intangibles, entre ellas el libro del espíritu de las leyes de Montesquieu, y lo considera tan valioso que se lo dejó como herencia a su sobrino en el testamento que dictó allá en la quinta de San Pedro Alejandrino. Ese espíritu de las leyes fue el que inspiró a Bolívar para que en el Congreso de Angosturas, cuando se creó la Colombia, que después se hizo también la Gran Colombia, pero constituida por lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, Bolívar le diera ese carácter republicano a la Gran Colombia. Estos poderes universal. Bolívar incrementa el poder moral, el poder moral. Es lo que gran mérito de Bolívar como digamos, un gran teórico político, es que ahí se establece el poder moral que hoy en la Constitución bolivariana está establecido. Está establecido el poder moral en la República Bolivariana de Venezuela. Ese es muy retomado del Congreso de Angosturas. Datos ya anecdóticos que usted citó, me parece que Bolívar no se quedó en Puerto Cabello cuando viajaron a Europa con Simón Rodríguez. Se reunió en Inglaterra, en Londres, se reunió Rodríguez incluso con Francisco Miranda, estuvo también Andrés Bello, Simón Rodríguez, y yo creo que Bolívar también estuvo en esa reunión en Londres. Él no se quedó para ese momento en Venezuela, en Caracas. Él estuvo en esa reunión y no sé, hubo las desavenencias entre Bolívar y Miranda, después cuando ya regresa Miranda por Coro, que trae la bandera de Colombia amarillo, azul y rojo, que es una copia de la bandera zarista, porque él era amante de Catalina la Grande, Francisco Miranda, y él le prometió a Catalina la Grande que venía a libertar a su nación, que venía a libertar, y que en su bandera iba a tener el amarillo de sus cabellos rubios, el azul de sus ojos azules y el rojo de sus labios rojos carmesí. Esa es la inspiración de la bandera nuestra, amarillo, azul y rojo. Es en Catalina la Grande que la hace Francisco Miranda. Él llega a Coro, pero hay una desavenencia más que todo por la concepción de ejército. Para Miranda, pues un hombre que se había hecho, que había participado en los ejércitos de la liberación de los 3 estados de la Unión, ¿sí? De la Unión Americana, allá con Washington, con George Washington, con Jefferson, con todos ellos, Francisco Miranda, después participó en la Revolución Francesa y después contribuyó a instituir de la Rusia zarista, ¿sí? Era un hombre de mucha experiencia, pero Miranda solo entendía los ejércitos de movimientos, ¿sí? Como las guerras de Napoleón en Waterloo, y luego en la historia, entonces que uno se puso de un lado y el otro en el otro, y hubo los movimientos que se dieron entre estos ejércitos, y esa concepción, pues obvio, no la tenía Bolívar. Bolívar no era un militar, como usted dijo muy bien, de academia, pero la concepción de ejército era un ejército, es paradójico, ¿no? Y contradictorio. Era un ejército de cuadros, y eso tiene que ver mucho con una reflexión de las últimas que usted tiene, Fernando, donde hay una discusión. Bueno, Bolívar, ¿qué era lo que estaba construyendo? ¿Un ejército profesional o no recuerdo la palabra que empleó Fernando? Pero la verdad es... en armas. Por eso es que hablamos de... ¿Cómo? ¿Qué? Un partido en armas. Un partido en armas, perfecto. Por eso nosotros los del M nos reivindicamos como los oficiales de Bolívar, ¿sí? Que éramos casi que el ejército bolivariano de lo que se llama un partido de cuadros, de oficiales.
Bolívar no andaba para arriba y para abajo con 3.000 y 5.000, con la tropa de 5.000 combatientes. Él tenía sus cuadros, tenía sus oficiales, y en la campaña él hacía, y en la marcha de la campaña, era que el pueblo se iba sumando a sus huestes. Y cuando llegaba al momento de la batalla, era ya un ejército popular, digámoslo así. Pero él no arranca la campaña con el ejército, esa concepción que tenemos como nosotros de idea de un ejército popular. Esa concepción es muy importante también. Yo sé que usted hizo un gran resumen, pero como para que saque de acá de esto un buen material de trabajo para todos nosotros, quería apuntar ese aspecto. Y lo otro, no sé quién tendrá. Yo recuerdo que en la cárcel La Picota, en el Consejo de Guerra, con Álvaro Fallat, Fallat trabajó un documento y algunos en su momento pudimos aportar algo. En la propuesta de Bolívar Pueblo, Bolívar Ejército y Bolívar Nación. ¿Quién sabe ese documento? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde quedó? Hubo un allanamiento en La Picota, los militares se llevaron todos los archivos, pero me parece que después el presidente empezó otra vez como a reconstruir ese texto, porque ahí él explica muy bien lo que usted nos decía, ese Bolívar que es de origen mantuano. ¿Y por qué termina siendo un Bolívar pueblo? Si era mantuano, ¿sí? Usted lo explica muy bien, lo recrea con el niñito este malcriado y riquito que lo mandan a Ciudad Europa para desencartarse de él y le hacen el hilito mensual. Pues qué vida, ¿no? Qué vida la que se daba Bolívar. Ahí era el Bolívar mantuano. ¿En qué momento se vuelve Bolívar pueblo? Allá tiene un gran trabajo sobre eso el Bolívar mantuano. El Bolívar Ejército y también el Bolívar Nación. Yo creo que cuando se habla de Bolívar Nación es muy importante rescatar más que todo lo de la patria grande, ¿no? Que ese también el aporte de Miranda. Miranda fue realmente el concepto de patria grande, se le atribuye a Miranda y Bolívar lo asume muy bien, y que él lo vio frustrado cuando el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde se frustró todo ese sueño de la patria grande. Pero bueno, Fernando, dejo ahí. Muchas gracias y a ver qué otros compañeros. Excelente el complemento del compañero Néstor García. Es que ese es mi amor. No sé quién, el compañero Gregorio pidió la palabra, o no sé si primero Fernando quiere complementar algo o pasamos a darle la palabra a Gregorio. No, que haya los compañeros. Yo ahorita quiero también un poquito, pero... Listo. Gregorio, tienes la palabra. No, creo que hubo una equivocación, pero no pedí la palabra. Qué pena. Perdón, no te preocupes. Entonces, no sé, ¿alguien de los compañeros quiere participar? ¿Quienes están acá en Bogotá? ¿O los compañeros? ¿Algunos? Alias el Rolo. Buenas tardes a todos. Supongo yo que en medio de la conversación, ¿cierto? Supongo que en medio de la conversación, pues lo importante es rescatar a Bolívar, no es solo toda esa pasión que tenemos y que nos hizo llevar a muchos de nosotros, incluso a nuestros comandantes, a cambiar la concepción que se tenía, ¿cierto? Y volvernos netamente una concepción de querer, pues, liberar nuestra patria, y no solo eso, sino por eso las relaciones que hubo con el Alfaro Vivo de Carajo y con los Tupamaros, ¿cierto? Entonces es la relación de qué es lo que importante que nos dice en este momento Simón Bolívar, y qué es lo importante, sobre todo mirando también lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Y eso nos implica, pues, que tenemos que mirar y empezar a buscar en esas fuentes de sabiduría, pues, y de conocimiento, que es el ideario bolivariano que tendríamos que construir en nuestro país, que pudiera generarse y diferenciarse seriamente también, pues, de las crisis que tienen otros países, ¿no? Y cómo somos capaces de crear un pensamiento latinoamericano, porque eso también era el sueño de Simón Bolívar. Entonces, era eso fundamentalmente, qué retos tenemos hoy del movimiento bolivariano para construir en el pueblo, si es que realmente queremos todavía el pueblo, y para que entre nosotros, como decía Simón Bolívar, que gustosos iría a sus sepulcros si se separaban todas esas pujas de partido.
pues creo que parte de ese ejercicio es el que nos toca construir. Incluso dentro del mismo M19, que debe de ser tanto las ganas de poder de muchos para construir una sola línea M19 donde quepamos todos y desde ahí construyamos la visión de nación. Muchas gracias y disculpen la demora. Gracias. Listo, gracias. ¿Qué otro compañero quiere el uso de la palabra? Mauricio. Me gustaría. Víctor. Hay un compañero que quiere hablar. Víctor Chino. Me gustaría compartir primero un texto que escribí hace unos días, porque me parece que es como un pequeño análisis de lo contemporáneo. Entonces, he escrito tantas veces y compartido contigo reflexiones sociales que muestran cómo está el país, las ciudades, el campo y, por qué no decirlo, hasta los mismos cielos. Ahora lo que voy a intentar narrar es exclusivamente lo que han pensado los amos y dueños de la vida. Los amos y dueños de la vida. Ya no es Dios el que manda, son las mafias colonizantes de México y Venezuela. Esas son las rutas, sobre todo México, que se ha propuesto abanderar el consumo recreativo. Esas mafias que rompieron las fronteras y se han empoderado del país, gracias a que un gobierno fascista y mafioso como el colombiano ha dejado, o mejor aún, ha traído sus nuevos lambecús como los venezolanos, que hoy están desestabilizando a la sociedad. Ellos son los jóvenes que fueron formados para combatir el cambio que los pueblos están exigiendo y que hoy queda comprobado que la disputa es por todo. Mercaderes y zares de la Esmeralda fueron acribillados. El militarismo que protege a los jóvenes emprendedores que permutan en su patineta, bicicleta de Rappi, patines, en fin, lo que llamaríamos la movilidad milenio. Esos jóvenes de nacionalidad venezolana son aliados de la institución más peligrosa de Colombia, como es la policía. Estos agentes saben que estas bandas se camuflan en la carrera 9ª con calle 17 en ese edificio de mala muerte. Allí como ratas corren cada vez que hacen un hurto. A los que viven en la calle 20 con carrera 13, a los que viven en el edificio del antiguo Banco Popular con Caracas. Con Caracas, en menos de 3 meses se lo han tomado. Es ir al Santa Fe, barrio de operaciones. Barrio núcleo de operaciones. Espera, perdón. Sí, no, lo que puedo hacer es compartirlo en el WhatsApp. Bueno, ya lo termino, 2 minuticos. A los que viven en el edificio del antiguo Banco Popular, si allí, en la esquina de la 19 con Caracas, para que vean el poder que han adquirido hasta el emblemático edificio de la dejadez que está ubicado en la calle 22 con Caracas. En menos de 3 meses se lo han tomado. Es ir al Santa Fe, barrio núcleo de operaciones del paramilitarismo, trata de humanos, narcotráfico. Esas son la nueva caracterización en los barrios de cada localidad. Y estos son migrantes, viven como pequeñas células militares que están listas, preparadas para que cuando suba el progresismo o la Colombia humana, con su propuesta del gran pacto político, al poder desatar la guerra civil a la que nos están llevando las mafias que se refundaron en el mundo, donde la colombiana desde el año 2000 se lo tomó y después todo lo que se le atravesó al estilo macabro de Escobar. Estamos condenados, como dijo Valls en su último libro de la subversión en Colombia, que todos los anteriores órdenes y regímenes han pasado por una barbarie, y eso no excusa la construcción del quinto orden social que converge en el proyecto ideológico del casillado o del neosocialismo. Bueno, dejo ahí porque es que sí, manejo bien este celular. ¿Por qué quería esto? Porque es que yo sí creo que nosotros tenemos que recoger a Bolívar, pero a un Bolívar más joven, ¿sí? En estos tiempos. Porque nos lo han desfigurado, nos lo han desbaratado a una juventud que no lo comprende, ¿sí? Se quedó como un símbolo, como los símbolos que hemos tenido, y mártires. Creo que esto ya no se soluciona con cosas pacíficas.
Esto nos está llevando a una barbarie, a una guerra civil, como decía el compañero Fernando. O sea, ¿cómo hacemos para reconstruir la patria que desea, la gran patria, cogiendo Haití y todos, que es una también de las visiones que tenía falsa antes de morir? Decía la Segunda República, y esa Segunda República recogía a todos estos países que no alcanzó a libertar Bolívar. Entonces, dejo como mi preocupación es, ¿realmente nosotros estamos para construir una nación como la pensó Bolívar o estamos para reconstruir otro concepto de nación ancestral? Porque tenemos unos pueblos que hablan de otra cosa. Entonces, no sé, nosotros debemos ver con esa institucionalidad que nos trajo el eurocentrismo hacia una nueva institucionalidad donde seamos disórganos y podamos construir de abajo hacia arriba un planteamiento más justo. Equilibrado, no sé si podamos hablar de que tenemos una sociedad para llegar a ser equilibrada, si lo que nos estamos viendo y hacia donde nos están llevando después de la pandemia es no a la construcción teórica de un pensamiento o de un proyecto ideológico, es mantener ese proyecto ideológico de dominación. Nosotros tenemos que volver a construir un proyecto de pensamiento, como decía el Rolo, comenzar a construir y a descolonizar nuestra tierra, porque yo ya no sé si debamos decir que seamos países o seamos naciones, porque nosotros como vamos es a la integración del mundo y no podemos dejarnos aparte. Les felicito porque pues, no sabía que iban a hacer esta reunión con compañeros del ENE y que los quiero mucho y pues que acá estoy para servir en lo que pueda y estaré más en la escuela Germán Rojas. Muy bien, gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Víctor, ahora es chino. Víctor el chino. Compañeros, de todas formas le pedimos a Víctor que nos comparta el texto en el WhatsApp. A todos, invitarlos a que le digan a los compañeros, hay muchos compañeros que no están todavía en este WhatsApp, que no hacen parte de la certeza del amor, que invitemos a cada uno, le informemos al compañero Mauricio para que nos agregue a los compañeros que no están y se están perdiendo la posibilidad de compartir con nosotros cada sábado temas tan importantes como el que hoy expuso el compañero Fernando. No sé, ¿alguien más pide la palabra? Mauricio Cerezo tiene la palabra. 30 segundos ya, se me acabaron. ¿Qué tal? Nosotros somos tipo al patio. No se trata de crear, se trata con nosotros mismos, volvernos a reencontrar, se trata de ir a progresar, un futuro nuevo, por fin ya crear. En la escuela de Germán Rojas, niño, papá, con mucho cariño tú te podrás fundamentar de una nueva sociedad, de algo muy normal, que todo el país se una en una sola comunidad. Los invitamos todos los sábados a la escuela Germán Rojas, niño, ahí estamos. ¿Alguien más quiere intervenir? Mauricio va a intervenir. Ya la escuela Germán Rojas Niño ya ha recorrido 2 zonas donde el movimiento 19 de abril M19 hacía presencia en los años 80 y 90. Ya estuvimos en el Cauca, hoy estamos en Bogotá, es decir, yo estoy aguantando frío, pero valió la pena. Estos compañeros que están aquí en esta mesa y los que están ya conectados hacen que esto valga la pena. Entonces, la próxima ida, la próxima llegada de la escuela de Germán Rojas Niño es al eje cafetero, que lo va a organizar la compañera Consuelo. Oiga, el otro. Entonces, compañeros, yo quiero darle gracias a ustedes y a los que están aquí, a los jóvenes que están aquí, por esta participación.
y me retiro y aquí están encargadas ellas. Hasta luego. Consuelo. El Rolito está pidiendo 30 segundos. Consuelo. Vamos. Consuelo. Desde mi punto de vista, el problema aquí no son los venezolanos que llegan a este país, ¿sí? Y en eso me diferencio de los grandes cariños que tenemos, ¿cierto? No es la culpa del pueblo, no es la culpa de los más pobres, pues las crisis que estamos viviendo. La crisis que estamos viviendo es culpable un capitalismo y es culpable una clase dirigente, ¿cierto? Y también es un poco nuestra incapacidad de llegar a esos hermanos venezolanos que se están muriendo de hambre muchas veces y que literalmente tienen que robar para sobrevivir. Entonces, una actitud de dignidad nuestra es generar los lazos de solidaridad con esos venezolanos, ¿sí? Mirar cómo hacen de empoderarlos también y de entender que aquí los recibimos como tales, como hermanos, como seres humanos que merecen un buen trato, un trato digno por parte de nosotros los colombianos, especialmente por nosotros los del M19. Muchas gracias. Bueno, yo me pido la palabra simplemente para agradecer, Fernando, de verdad una exposición magistral muy buena. Nos gustaría que por favor compartiera, si es posible, la exposición en el WhatsApp, porque nos gustaría profundizar. Guayabita, como siempre, lo redondeó y aportó nuevas cosas donde nos quedamos callados porque realmente la exposición fue magistral por parte de los dos. Creo que hoy aprendimos y conocimos un poco más de ese Bolívar, que de todas maneras yo difiero un poco con el chino porque sí es nuestra raíz y yo pienso que los pensamientos y las ideas no es que uno las tenga que seguir, pero sí las puede retomar para ver qué saca de bueno y qué aporta y qué no aporta. En esa forma nos puede servir o no nos puede servir. Sacar lo que realmente nos va a servir y aplicarlo a lo que es hoy en día lo que estamos viviendo. Los invito a todos a que vean el video, los quieran repartir, revivir esto y todos los otros videos que tenemos desde hace ya año y medio, ¿no? La escuela lleva ya año y medio, entonces recordarles que tenemos el canal de YouTube para que lo sigan viendo. Muchas gracias, un abrazo y le doy la palabra a la moderadora. Consuelo, Señor, dime. no era para solicitarle a Fernando que de pronto amplíe más la exposición. Deberían de darle un espacio más. Freddy, ya tienes una segunda parte, el 9 de abril. ¿El 9 de abril? Ah, bueno, sí, listo. Sí. Bueno, sí, porque está muy buena. Sí, bueno, Fernando. Yo había estado hablando con Fernando y habíamos comentado que eran 2 partes y el 9 de abril tiene la segunda parte. Bueno, listo. Bueno. Yo quería decir algo. No, compa, fíjense que ahí hay como varias, como 2 o 3 reflexiones finales. Una es que no se puede, dijéramos, idealizar a Bolívar, ¿no? Es decir, a Bolívar hay que verlo como lo que fue, un hombre, un ser humano. No, sí. Fernando, te hago de pronto. Pero excepcional, es decir, un ser humano excepcional con luces y con sombras, es decir, no era perfecto, ¿sí? Pero yo rescato mucho una frase del profesor Francisco P. Vidal, investigador cubano, muy conocedor de Bolívar, que dice: Bolívar es más grande bajado de la estatua caminando al lado del pueblo. Yo creo que es un poco por ahí. Ahora, nosotros tenemos que mirar de Bolívar qué rescatamos hoy, ¿sí? ¿Qué sacamos de Bolívar hoy? Entonces, por ejemplo, uno dice, un Estado fuerte, eso es un elemento que nosotros podríamos pensar. Una discusión sobre el cambio de doctrina militar para adecuarla, dijéramos, a los tiempos y a una visión democrática de lo que debe ser una fuerza armada. El tema, por ejemplo, del poder moral frente al problema de la corrupción, el problema de las virtudes republicanas para la formación de la juventud, el problema de
todos los decretos, dijéramos, de ambiente que Bolívar, que promulgó Bolívar. Es decir, Bolívar tiene decretos poco conocidos donde dice no se puede tumbar el monte a 100 metros al lado y lado de un cuerpo de agua. ¿Sí? No se puede matar animales silvestres en periodo de gestación. No se puede, hay una cantidad, dijéramos, de elementos que Bolívar viene desarrollando en diferentes aspectos que son poco conocidos, el tema ambiental, el tema, por ejemplo, de la corrupción, el tema de la formación del Estado, el tema de la solidaridad internacional, el tema de estar siempre pendiente de la geopolítica internacional para poder adecuarse, dijéramos, el proyecto adecuarse al mundo que está cambiando. Es decir, ahí hay una cantidad de elementos que hay que mirar de Bolívar, y hay cosas que no se pueden, por ejemplo, revivir. Por ejemplo, Bolívar plantea en un momento dado presidencia vitalicia. Claro, hay que ver por qué presidencia vitalicia, ¿sí? en su contexto. Eso no lo podemos reivindicar hoy, ¿sí? O, por ejemplo, el concepto de dictadura. Es decir, ahí hay una discusión muy grande, porque la gente piensa que la dictadura de la que hablaba él es igualita a la que toca hoy. No, la dictadura de Bolívar, en la época de Bolívar, era inspirada en la dictadura romana para momentos específicos de crisis, ¿sí? Pero hay necesidad, digamos, de profundizar más para ver qué rescatamos y qué no reivindicamos. Eso es como un elemento. Lo otro es que no es la única fuente para un proyecto histórico de cambio. Es decir, junto a Bolívar hay una cantidad de hombres y mujeres que hay que estudiar a fondo. Sí, José Martí, Manuela Sáenz, ¿sí? Hay una cantidad de hombres y mujeres. Aquí hay una cantidad de aportes que nosotros tenemos que revisar para mirar cómo organizar un proyecto de transformación. Y habrá otros que nos toca inventar. Es decir, habrá cosas que no encontramos la respuesta en esa cantidad de hombres y mujeres anteriores que nos han precedido en la lucha, sino que tendremos que mirar nosotros y cómo carajo vamos a desarrollar nosotros esto. Pero lo que yo sí pienso, hermanos y compañeras, es que yo reivindico mucho la frase aquella de Bateman, ¿sí? De que siempre que quede uno, debe quedar la esperanza en la lucha. Yo creo que esa es la línea que es justa, ¿sí? Esa es la línea, mantenernos siempre en función del proceso revolucionario, en función del proceso de cambio, independiente de la discusión que tengamos, pero creo que es como la línea justa. Y bueno, yo les agradezco mucho y bueno, muchas gracias. Va a sonar como un cliché, pero tenemos que conocer la historia para no repetirla. Sí, dos cositas, Fernando. De pronto para el próximo 9 de abril, ¿sí? Nos gustaría que en la próxima charla nos desarrollara más dos aspectos que acaba de precisar. Uno, el papel de Bolívar como precursor y gran visionario de lo que hoy es, digamos, la lucha por el medio ambiente, ¿sí? Que Bolívar en eso es magistral. Y dos, la lucha contra la corrupción. Hacer una reseña sobre aquel famoso decreto de pena de muerte. Y mire que en el Congreso de Angosturas el vicepresidente nombrado allá por Bolívar fue un colombiano, Francisco Antonio Sea, y Bolívar se vino acá, de Angostura se vino a encontrarse con Santander en la cordillera oriental y hicieron Pantano de Vargas y Batalla de Boyacá, y después se regresó otra vez al Congreso de Angosturas. Y cuando 2 años después se hizo el Congreso de Cúcuta, ya habían quejas de que el vicepresidente de Colombia, Francisco Antonio Sea, era un gran corrupto y lo había mandado a negociar la deuda adquirida por Bolívar con los apoyos de Inglaterra, y se había pactado unos intereses onerosos leoninos y por eso devengó grandes comisiones, y en el Congreso de Cúcuta Bolívar no le tembló la mano y expulsó a Francisco Antonio Sea, lo destituyó públicamente como vicepresidente de Colombia y declaró que ese señor era una calamidad para la República de Colombia. Gracias, Margarita. Gracias. Bueno, compañeros, 2 minuticos para el compañero Enrique Ducuara y realizamos el cierre. Listo, Pulguita, un saludo. Abrazo, compa. Gracias.
gusto haber visto a Víctor y a Rolo, que hacía millones de años, por lo menos en mi caso, porque a ellos no les pasan los años, les pasa la luz. Fernando, excelente exposición, hermano. Y me uno a lo que están viéndole muy amablemente frente a la próxima exposición, y que metiéramos ahí mucho el tema del análisis del discurso en últimas de Bolívar, que tenemos que apropiar, más que la revisión histórica que es válida, por supuesto, totalmente válida, que la conozcamos y que refresquemos ese tema, pero que analicemos el discurso bolivariano alrededor del hoy, ¿cierto? Del hoy, aterricémoslo al hoy, porque pues ya todos conocemos, acá no necesitamos echarnos el cuento entre nosotros, pero pues obviamente tenemos que atravesárnosle a otro discurso mafioso y paramilitar. Y ese discurso que manejan de una manera, como decía vos, del Estado fuerte, que también tenemos que plantearlo, venía en ese discurso de construcción de nación, eso que planteó Bolívar en el Congreso de Angostura. Entonces, es como eso, meterle más al discurso. Me parece que vos estabas hilando, me sentí frustrado con la suspensión como venías hilando el tema, pero es como un ruego en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, compa. Y de verdad, mi afecto. Perdón. Dime. Por ahí no podríamos de pronto con Fernando Bolívar M19, o sea, empatar esa parte, todo ese pensamiento del M19 con frente a Bolívar. Ahí hay que leer a Fallar, fundamentalmente. Eso era por eso. Por ahí que Guayabita creo que hay un documento que valdría la pena empezar a buscar, ¿no? Sí, un documento que creo que nombró allí en La Picota. Yo creo que los compañeros de Cali, yo no sé, alguien de La Picota, Jaime Perea o Micaela, yo creo que ella que debe tener ese documento. Porque eso no alcanzó, pues, ¿sabes? Que lo de Falla fue muy súbito, muy prematuro, el asesinato, la muerte de Falla. Y no sé, pero vale la pena rescatar ese documento que es... Sí, porque ahí podríamos, o sea, la fundamentación de los planteamientos M19 Bolívar, ¿no? Sí. Compañeros, mire, totalmente de acuerdo, quedan 8 o más aristas posibles para el análisis de Bolívar frente a la última parte de la exposición de Fernando, de la argumentación de Fernando. Entonces, pensaría que en la próxima, en el próximo encuentro del 9 de abril, donde continuaremos con el tema de Bolívar, se podría plantear ya la posición y los principios bolivarianos asumidos por el M19. Bueno, compañeros, los invitamos en 8 días. Sí, claro. Los invitamos en 8 días a que participen todos. Invitemos a muchos compas del M. Falta muchísima gente. Gracias a los compañeros que nos acompañan desde Perú, Canadá, México. Y pues la idea es que nos vean nuevamente, repetirles en el canal YouTube. Están cada una de los foros que ha hecho La Certeza del Amor desde Cali. Y pues agradecerle al compañero Mauricio que le ha puesto el corazón y el pecho a esta apuesta. Un abrazo para todos, muchas gracias por habernos acompañado y que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, Mauricio, por venir a Bogotá. Chao. Chao a todos. Chao.